Hola, bienvenidos a la hora de la pastela número 8. Este es mi programa de YouTube y seguimos explorando cómo el cuerpo se relaciona con la política en América Latina y específicamente los modos en que el arte nos permite ver cómo el intento de Cristina Kirchner de devaluar el mito de Evita fracasa por su incapacidad de comprender la verdadera extensión e intensidad de ese mito. Para esto tenemos que explorar la representación de la Virgen o la Santa Madre en América Latina, desde su evolución, desde los comienzos de América, de la América colombina, hasta nuestros días, para ver cómo se transforma en un lugar en el que las clases sociales parecen negociar su lucha. Esta es la clave para entender Evita, y para esto tenemos que ponernos a comparar arte con política. ¿Empezamos? Juan Diego era un indígena mexicano al que se le apareció la Virgen de Guadalupe en 1531. La reacción inmediata de la sociedad española blanca fue la de descartar dicha visión por provenir de una raza inferior. Esto planteó el primer gran conflicto de clases en América Latina, cuyo resultado fue un arma de doble filo para los europeos, porque en mi humilde opinión, terminó afectando tanto o más a Europa que a Latinoamérica. En la pastela 7 de la semana pasada, planteamos cómo la Virgen aparece como analogía de la Madre Tierra y de la materia, ya que es ella la que transforma la idea del verbo en carne. Si nos concentramos en la visión de Juan Diego, vemos la imagen de la guadalupana. En ella hay ciertos elementos que transforman visualmente a la mujer en una representación más o menos naturalista de una vagina, como el origen de la vida. Que en este caso en particular se abre como una flor frente al espectador. Digo que se abre como una flor porque tiene que leerse desde adentro hacia afuera, en una progresión que va desde sus manos, en pose delicadamente cerrada de rezo, para luego pasar al manto que da una idea de apertura parcial, para terminar con lo que los italianos llaman mandorla o almendra, que es una burbuja que aísla a la Virgen, pero que en este caso se transforma en una suerte de estela solar de resplendor. Estos rayos marcan un antes y un después en la representación de la divinidad en América Latina, ya que con elementos del sol, es decir, masculinos, se arman una forma vaginal, inequívocamente femenina. En otras palabras, con la Virgen de Guadalupe hay un desplazamiento de la divinidad que incluye no solo la divinización de María, algo no aceptado por la Iglesia Católica hasta el siglo XIX, sino también la amalgama de la divinidad del Dios Padre, Sol, y de la Madre Tierra, en el sur del continente representado por la Pachamama, por ejemplo. Es en esta feminización de la divinidad que los indios y mestizos no blancos mexicanos en el siglo XVI, que podemos ver además otro tipo de identificación que tiene que ver solo con América pasiva y Europa activa, sino también con el mestizo indígena como elemento pasivo y el blanco dominante como elemento activo. Es en este contexto que debemos entender la transformación de la mujer en fuente máxima de poder como una suerte de inversión de lo bajo sobre lo alto, en donde América plantea una reacción. Esta inversión comienza simultáneamente con la Inmaculada Concepción, cuyo origen es pintado con claridad por Diego Velázquez en su propia versión, que fue pintada como pareja de su San Juan Evangelista escribiendo el Apocalipsis, de idénticas dimensiones, en la sala capitular del convento de las Carmelitas Descalzas de Sevilla. Allí Velázquez deja muy claro que el origen iconográfico de la Virgen no está en el Nuevo Testamento, sino en el libro de las Revelaciones, o el Apocalipsis, en donde se dice que una mujer vestida con el sol, tapada por las estrellas, aparece surfeando sobre la luna. Tras casi 1000 años de dominación islámica en Al-Andalus, es decir, Sevilla, Velázquez se aseguró de dar vuelta la media luna para que no se confundiera con el símbolo islámico, y tomando de su maestro Francisco Pacheco su modelo original, la reinventó para luego ser copiada por Murillo, entre otros. Si pasamos a la Inmaculada Concepción de Francisco Pacheco, que fue el maestro de Velázquez y también su suegro, vemos cómo la posición invertida de la media luna genera una suerte de arco del triunfo a través del cual llegan los galeones, que llegan a Sevilla con el oro y la plata de América y financiaban el Imperio Español, y replican el formato de las columnas de Hércules, que podemos ver todavía en el escudo español,
que no eran sino los dos pilares conformados por el Peñón de Gibraltar y la otra piedra de Marruecos, del otro lado del estrecho por donde pasaban los barcos. Sin embargo, quiero detenerme aquí en el sentido de la Inmaculada y la relevancia que tiene para la comprensión del mito de Eva Perón, ya que en la Sevilla de 1600 la cuestión inmaculista era objeto de vivo debate, con amplia participación popular volcada en general en defensa de la definición dogmática. La controversia estalló en 1613 cuando el dominico fray Domingo de Molina, que estamos viendo, prior del convento de Regina Angelorum, negó la concepción inmaculada desde el púlpito, afirmando que María fue concebida como vos y como yo, y como Martín Lutero. Esto produjo una de las grandes internas que a mi juicio es consecuencia de la necesidad de satisfacer a un continente vasto como el americano, en el que el común denominador pareciera ser la aceptación de Dios en forma de mujer, Pachamama, guadalupana, tierra, virgen. Si el primer paralelismo entre la Virgen y Eva era el de ser el cuerpo a través del cual se dirime una sutil pero fuertísima lucha de clases, la teoría inmaculista de la Virgen plantea el segundo paralelismo entre ella y Evita, y tiene que ver con la necesidad de limpiar un pasado manchado, en el sentido de no virginal. En el caso de Evita es ese pasado de mujer fácil, actriz desesperada por triunfar, mientras que en el caso de la Virgen María es más complejo. Hay dos temas a tener en cuenta. En primer lugar está la cuestión de que el cuerpo puro y divino de Cristo no pudo haberse gestado en un cuerpo impuro. Por esto se daba por descontado que María era virgen y pura. Ahora bien, ¿desde cuándo? Si lo era desde su nacimiento, esto equivale a plantear que era una diosa, su divinidad. Y esto plantea varios problemas, ya que estaríamos hablando de una tetrarquía divina en lugar de una santísima trinidad. El problema era aún mayor si se tiene en cuenta que la madre de María, de acuerdo a los evangelios apócrifos, era de dudoso origen y podía llegar a haber sido abandonada por su marido. Por esto se tenía que cortar la discusión y para eso se la declara inmaculada desde su nacimiento. Esto tiene que colocarse en el contexto de una España que tras casi 9 siglos de dominación islámica y una fuerte presencia judía, buscaba unificarse bajo el signo exclusivo del cristianismo. Es por esto que en la sociedad española del Renacimiento y del Siglo de Oro la pureza de la sangre era una obsesión. Y es en este contexto en el que tenemos que entender la situación ideal que la Inmaculada Concepción plantea para todo creyente. Si la mancha judía o musulmana pasaba de los padres a los hijos a través de la procreación, la Inmaculada Concepción muestra el único caso en el que el hijo, en lugar de ser manchado por la madre, purifica a su madre. Este tipo de inversión del devenir natural ocurre también durante la Eucaristía, en el que el trozo del pan, llamado hostia, no se transforma en mierda, sino que purifica el cuerpo del que lo deglute. De este modo, la Virgen es un momento en el cual la putrefacción de tipo el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, se frena, da vuelta atrás y crea un paréntesis de pureza, belleza y felicidad. De este modo, la Virgen no es solamente el momento en el que la lucha entre los de abajo y los de arriba se apacigua, sino que también es un momento de soluciones. Así la Virgen es presentada como un momento de solución racial. En la Virgen, el cabecita negra es uno más. El efecto de tener una madre en común es que todos los hijos a la larga somos iguales. Esto se ve claramente en esta pintura, que es el San Juan en Patmos de Velázquez, en donde el que ve la visión de la Virgen por primera vez es pintado como un moro o como un mestizo americano. Otra cosa ocurre en una España empobrecida por las múltiples guerras con Holanda y Francia y cada vez más dependiente de los metales americanos, y es como las mujeres de carne y hueso comienzan a tomar un protagonismo que en primer lugar amenaza el orden establecido. Las mujeres claramente comienzan a reclamar un lugar más activo en sus sociedades usando los recursos que tienen a su disposición, es decir, mediante la manipulación de las inseguridades masculinas. Volviendo al reordenamiento del rol de la mujer en torno de la emergencia de la Inmaculada Concepción, no sorprende que en medio de la mayor crisis de la Iglesia desde su creación, durante la Reforma Protestante del siglo XV, las mujeres, principalmente en España, salgan a reclamar un rol protagónico. Figuras como Santa Teresa de Ávila deben ser entendidas en ese contexto, ya que plantean una relación directa con Dios que prescinde de todos. Estas mujeres, en tanto apelación directa al corazón místico de Jesús, sin intermediación de la corporación eclesiástica, de manera análoga, pensemos, en la relación directa y no mediada de Eva y el pueblo, sin la intervención de ninguna corporación, militares o sindicatos,
transforma tanto a Eva como a Santa Teresa de Ávila en algo altamente subversivo. Si vemos el éxtasis de Santa Teresa en la Capilla Cornaro en Roma, la focalización en la escultura central nos hace olvidar de que en realidad es parte de una escena más abarcativa diseñada por Bernini. El escultor tenía algo muy claro, y es que la escena tenía que parecer como si fuera una visión irreal. Santa Teresa tenía que estar experimentando algo que en realidad no ocurrió, sino en su mente. Para esto, Bernini coloca a Santa Teresa siendo penetrada por el ángel y su flecha Falo dentro de un pequeño templo que parece haberse abierto como una inhalación, para volver a cerrarse tras la penetración. Si vemos la parte superior del tempietto, parece como si una burbuja está a punto de explotar. Para colocar esto aún más entre paréntesis, Bernini coloca a los miembros de la familia aristocrática de los Corner, que comisionó esta capilla, a los lados como en balcones del teatro. Esto no solamente es una visión, sino que es una visión que está siendo tenida bajo el estricto control teatral de los hombres y desde ya de la Iglesia. De algún modo, esto es lo que sorprendentemente Cristina Kirchner quiso hacer con Eva a dos niveles. En primer lugar, Cristina Álvarez Rodríguez, la sobrina nieta de Evita, como factotum del Museo de Evita, es posiblemente la peor heredera que pudo tener Evita, ya que no entiende a su propia sangre. El problema es que en su permanente necesidad de justificar sus puestos públicos obtenidos por portación de apellido, proyecta toda su inseguridad en su tía abuela, transformándola o en una actriz o en una trabajadora. Esto parece ser funcional a Cristina, quien, por dar un ejemplo, en su primer programa de TV, desde otro lugar, no pronunció ni una sola vez el nombre de Evita. Queda claro que como la Virgen María parece desplazar a Cristo, Cristina parece querer desplazar a Evita del panteón argentino. El problema es que Evita es como el arte o el amor, sencillamente es. Quizá por eso cuando se le diagnosticó el cáncer y teniendo la posibilidad de vivir unos años más, ella decidió no vivir más, ya que el cuerpo místico no se toca ni se arregla, ya que encarna en sí mismo la belleza de su propio destino. Llena de botox, maquillaje, extensiones y calzas, Cristina representa el esfuerzo para el logro de una gracia que Evita simplemente encarnaba, le pese a quien le pese. Así cuando Nicola Constantino, que fue el envío argentino, es el envío argentino en la Bienal de Venecia, titula su obra Rapsodia Inconclusa, quiere colocar a Eva como mujer en coordenadas de espacio y tiempo. El problema es que Eva no tiene comienzo ni fin. Funciona en la temporalidad sacramental de los dioses o de los monarcas absolutos, en el que son comienzo de realidad y fin. En sí mismo contienen el sol y la luna. Tal es el caso de Luis XIV de Francia, Felipe IV de España, ambos identificados con Apolo, el sol, y por ejemplo la guadalupana, la Virgen María en México, que aparece montada en la luna y transformada en sol por propia potencia. Termina, como vimos, siendo una amalgama de sol, luna y tierra. Evita es eso para el pueblo peronista. Y de que la presidenta haya intervenido llamándolo a la instalación en Venecia metáfora contemporánea, plantea el problema de la posibilidad de estabilizar a la metáfora. Cristina Kirchner intenta controlar el mito de alguna forma y queda presa de la potencia del mito de Eva. Evita en su potencia latinoamericana desbordó primero a Constantino y claramente después a Cristina, que quedaron como peleándose entre sí. Yo creo que una vez más es la única sobreviviente de una pugna de poder que tiene que ver con más que lucha de clases, más que lucha de partidos, y que tiene que ver con una escisión racial y una escisión cultural que viene desde antes. Como la Virgen, tenemos en el caso de Evita un momento de renegociación a diferentes niveles que se plantea permanentemente y que permite que América exista. No por nada, el que parece estar atando todos los cabos en este momento no es otro que el Papa Francisco. Nos vemos en la pastela número 9, donde vamos a hablar de arte, América, Argentina y homosexualidad. Nos vemos. Es la hora de la pastela, irse a la cama y ver que pega. Es la hora de la pastela, irse a la cama y ver que pega.